por un día más de vida. Tenemos la oportunidad de estar aquí, de darle gloria al Señor y vivir un día más para Él. En este momento agradezco también la confianza de mis pastores, haberme puesto aquí, ¿verdad?, para llevar esta gran responsabilidad, y le agradecemos al Señor. Le voy a pedir a cada uno pues que nos pongamos de pie y vamos a abrir las Escrituras en el libro de Primera Carta del Apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9, y cuando todos lo tengan me pueden dar un fuerte amén. Gloria a Dios. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Le voy a pedir que ponga su escritura ahí a un ladito y oremos al Señor. Amantísimo Padre Celestial, en este momento, Dios, elevamos esta oración a ti, dándote las gracias por esta oportunidad, oh Dios. Dándole las gracias, Señor, porque nos tiene aquí juntos, Padre, en armonía, adorando su nombre. Porque tenemos, Señor, un día más, oh Dios, para respirar el aire que tú nos brindas. Tenemos un día más, Padre, para adorarte, para bendecirte, para glorificar tu nombre, Padre. Oh Dios, para bendecirte, oh Dios, y reconocer, oh Padre eterno, que usted, oh Dios, es quien nos sacó de las tinieblas. Que usted, oh Dios, fue aquel que derramó su vida, oh Dios, para que nosotros pudiéramos estar este día de hoy dándole las gracias, brindándole, oh Dios, nuestra adoración y nuestra alabanza a aquel que es merecedor, oh Dios, aquel que en el madero fue clavado, Padre, un inocente, oh Dios, hecho pecado por mí, cargando mi pecado, oh Dios, y el de toda la humanidad, para que hoy, oh Dios, yo me presente limpio delante de ti, oh Dios, y ya no mires el pecado en mí, sino la sangre, oh Dios, derramada de aquel guerrero, de aquel valiente, de aquel que despojó toda potestad y toda autoridad, y ahora, Padre, rescató las llaves y nos las ha dado a nosotros que somos tu iglesia. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Puede sentarse, mi hermano. Y vamos a continuar, pero primero déjeme poner en mi teléfono el cronómetro, ya que nos queda aproximadamente a las 5:30, tenemos hora 5:40, hora 10 o 15 minutos para predicar, y lo voy a poner para no pasarme. Acuérdese, hora 10 minutos, broma, hermanos, ya nos vamos. Así que vamos a comenzar, y el mensaje de esta tarde se llama El enemigo de nuestras almas. El enemigo de nuestras almas. Todos sabemos que tenemos un enemigo, y que ese enemigo lo tenemos desde hace muchísimo tiempo, desde antes que el hombre fuera creado. Ese enemigo ya estaba. Pero quiero comenzar con un relato. Se dice que a finales del siglo XIX los británicos construían las vías del ferrocarril en Kenia, en un lugar que se llama Tsavo, en el lugar en Kenia, África. En ese lugar llegaron a un tramo donde había un río, el río Tsavo, y tenían que construir un puente en ese lugar. Cuando comenzaron la mayoría de los trabajadores eran hindúes, casi todos
de la India, pero pasaba algo que era horrificante, y era que dos leones machos comenzaron a devorar las personas de ese lugar. Yo no sé cuántos conocen la historia, pero esa es una historia verídica. Cuando estos dos leones los iban matando a uno por uno, y se cree que devoraron alrededor de 140 personas, y muchos de aquellos trabajadores empezaron a retirarse. Muchos de aquellos que estaban trabajando en esa obra, el temor se apoderó de ellos y muchos abandonaban el lugar. Pero no podían hacer nada en contra de aquellos dos leones machos, y les tendían trampas, y esos leones podían evadir las trampas. Muchos decían que era algo anormal, ya que eran animales irracionales, pero parece que hacían uso de inteligencia. Pero el ingeniero que estaba a cargo de esa obra, él pensaba y decía: ¿cómo podemos hacer? Porque el temor se había apoderado, el temor estaba ahí constante, y cada noche esos leones, por la oscuridad, se adentraban al campamento y arrastraban los trabajadores y los devoraban. Y no solamente los devoraban, sino que dejaban los cadáveres destrozados ahí en el campamento donde todos los pudieran ver. Este era un ingeniero militar, y este estaba encargado de la obra. El ingeniero se llamaba John Henry Patterson. Esto ocurrió alrededor de los años 1898, cuando fueron cazados. Cazó el primero de los leones, y muchos científicos, después de hacer estudios, decían que estos leones quizás habían desarrollado el gusto por la carne humana debido a problemas dentales de los leones, y sentían que la carne humana era un poco más fácil y eran presas más fáciles de poder atrapar. Pero yo quiero decirle, hermanos, después de que se encontró, este ingeniero encontró hasta la cueva donde habían miles, dice, de huesos humanos en la cueva de estos dos leones, algo muy anormal. De tal manera que esta fama de estos leones se extendió por todo el África, y es una historia bastante conocida. Y a estos dos leones hasta les pusieron apodos. A uno le ponían oscuridad y al otro le pusieron fantasma. Yo quiero decirle, hermano, que así como estos leones usaban las estrategias de poder entrar por las noches, así el enemigo de nuestras almas, es el cual es Satanás, es sutil, y él busca también la oscuridad, porque él mora en oscuridad. Y Dios nos avisa que seamos sobrios. La palabra sobrio significa estar atentos, estar alertas, estar despiertos. La palabra sobriedad es cuando nosotros sabemos que existe un peligro, pero que nosotros estamos alertas a lo que pueda suceder, pero no solamente alertas, sino que también tenemos que estar preparados para poder enfrentar lo que se viene. Estos trabajadores no pudieron hacer eso, porque cuando el terror se apodera de uno, la impotencia viene, y la impotencia lo hace sentirse lo más bajo que hay, que no tiene capacidad para poder enfrentar. El enemigo te va a querer hacer eso. El enemigo siempre viene a nosotros para querernos hacer que estemos más bajos y que nos sintamos impotentes, de tal manera que no podamos reaccionar a sus ataques. Pero Dios nos avisa. Tenemos que estar alertas, porque el enemigo está rondando. Está buscando cristianos descuidados, débiles o heridos. Eso es muy peligroso. Cuando nosotros estamos heridos por alguna causa, o estamos débiles porque llegó el desánimo, pero el desánimo no llega así por así. El desánimo llega porque yo me descuidé. Y es necesario que llegue el desánimo, porque ahí podemos ver la mano de Dios obrar en nuestras vidas. Pero así como el enemigo busca lo más débil, podemos ver yo no sé a ustedes, a mí me gusta ver Discovery Channel, porque ahí salen bastantes cosas educativas, y yo miro cómo los leones en manadas cazan,
Y ellos siguen a las multitudes de presas, pero ellos escogen a su presa. No van a escoger al más fuerte porque les va a costar derribarlo, les va a costar matarlo, o quizás el más fuerte pueda matar a uno de los leones. Ellos escogen a los que están separados muchas veces. Y así muchas veces nosotros los cristianos estamos separados. Así muchas veces nosotros nos vamos quedando y nos vamos quedando y nos vamos quedando. Y las heridas a causa de las batallas en el camino todavía no se las hemos entregado al Señor. Eso va quedando y eso va quedando. Y el enemigo, yo quiero decirle que el enemigo es experto en conocer la debilidad nuestra. Pero también quiero decirle que Jesucristo, en nuestra debilidad, el poder de Él se perfecciona. Y cuando yo soy débil, entonces dijo el apóstol Pablo, cuando yo soy débil, entonces yo soy fuerte. Cuando pongo mi debilidad en las manos de Dios y yo decido y yo le pido al Señor que en mi debilidad me haga fuerte. El león, el enemigo siempre va a buscar nuestra debilidad y nos va a atacar por donde nosotros habíamos sido débiles. ¿Por qué le digo habíamos sido débiles? Porque si nos mantenemos firmes en la fe, resistiendo al maligno, entonces él va a huir de nosotros, porque el poderoso que está en nosotros, él es más grande que el que está en el mundo. Gloria al Señor. Cuando cayó el hombre en pecado, Satanás se hizo el gobernante de este mundo. Todos sabemos que en la humanidad antes, cuando el mundo comenzó, cuando el Señor dijo que se haga la luz y fue hecha la luz, que se haga la tierra, fue hecha la tierra y separó las aguas de las aguas, ya conocemos la historia. El hombre fue hecho perfecto para gobernar entre todas las bestias. El hombre fue hecho perfecto para gobernar la tierra. El hombre fue hecho perfecto para que estuviera en adoración a Dios y gobernando todo para el Señor. Pero a causa de haberle abierto puertas al pecado, entonces aquel ser maligno que ya había sido despojado, tomó posición de este mundo. Dice el libro de Juan 14:30, busquémoslo en la Biblia. ¿Cuánto lo encontraron? Yo ya lo encontré, está aquí. San Juan capítulo 14:30. La palabra dice: no hablaré ya mucho más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Qué hermoso, ¿verdad? Cómo se levantó nuestro Señor y dijo que aunque el Satanás viniera en contra de él, el príncipe no podía hacer nada en contra de Jesús, porque no había pecado en él. No había pecado en Jesús. Y esa causa es a causa del pecado que nosotros abrimos puertas. Es a causa de eso, cuando nosotros abrimos una puerta, entonces Satanás haya un asidero, un agarradero para nosotros, para empezar a perturbar. Y yo le quiero decir que Satanás el enemigo de nuestras almas, a los del mundo no los va a perturbar, porque ellos le pertenecen a él. Él va a perturbar a nosotros los cristianos que estamos buscando a Dios, aquellos que estamos buscando y que estamos cada día metiéndonos en el río del Señor. Él va a querer a toda costa de separarnos de Dios. Pero yo quiero decirle, hermano, que no tenga temor, que no tenga miedo, porque alrededor nuestro, y aunque usted no lo pueda ver, y aunque yo no lo pueda ver, yo quiero decirle que ángeles protectores acampan no solamente alrededor de este lugar cubriéndonos a todos nosotros, sino alrededor de cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Alrededor de cada uno de nosotros. Jesús identifica a Satanás como el ladrón. Él dice que ha sido homicida desde el principio. Ha sido ladrón desde el principio, desde que se comenzó el mundo ha sido ladrón. San Juan capítulo 10, versículo 10.
nos dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Primero, viene a hurtar. Viene a robarte ¿qué? A robarnos las bendiciones, porque la Biblia dice que la Biblia hay una promesa para los judíos, para el pueblo de Israel hay una promesa, pero que a través de Cristo, también nosotros que somos la iglesia del Señor, hemos sido también alcanzados a través de esa promesa. Y es que dice que las promesas a nosotros no solamente nos van a seguir, las promesas nos van a alcanzar. Y las bendiciones, ¿cuántas bendiciones el diablo no nos ha robado por descuidarnos? Y las bendiciones están viniendo y muchas veces no las recibimos porque han sido robadas en el camino, porque nosotros pedimos algo y después dejamos de pedirlo y después dejamos de interceder por ello y nunca las alcanzamos, porque en el momento que nosotros dejamos, el enemigo tuvo un espacio para entrar y poderla arrebatar. El ladrón dice: no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Jesús quiere que entendamos que solo en Él tenemos vida y vida en abundancia, y al mismo tiempo nos avisa que el ladrón mejor conocido como Satanás solo viene a eso, a destruir. Hermanos, cuando el ladrón va a entrar a robar a una casa, a un lugar, el ladrón va decidido a cualquier cosa. El ladrón no solo va decidido a robar y a despojarlo de sus pertenencias. El ladrón va decidido a que si le sale el dueño de la casa también lo mata. Y va decidido que si tiene que morir también muere. Porque sabe que la vida que él lleva es una vida perdida. Así es el ladrón. Así es Satanás. Ahora yo quiero hacer una pregunta, hermanos, en esta tarde. ¿Será que nosotros le hemos dado cabida al diablo para que nos robe las bendiciones? ¿Será que estamos permitiendo que el ladrón hurte lo que Dios nos dio? Muchas veces nosotros abrimos esa puerta, muchas veces nosotros somos los que permitimos que el enemigo entre y que arrebate lo que Dios nos ha puesto en las manos. Muchas veces nosotros somos los que permitimos que el enemigo entre y poquito a poquito nos vaya destruyendo. Pero también antes de que el ladrón hurte, antes de que el ladrón mate, antes de que el ladrón destruya, Dios nos ha avisado antes. Como sea a través de un hermano, sea a través de un mensaje, sea a través de la palabra, sea a través que usted puso la televisión y escuchó algo, Dios le habló por medio de la televisión, porque si nosotros no hablamos, aún lo que no tiene vida va a hablar para avisarnos. Pero en aquel día nosotros no vamos a tener excusas de que Dios no nos habló para que nosotros pudiéramos hacer algo antes que el enemigo nos destruya. Él quiere no solamente destruir su testimonio, porque lo que busca en los cristianos es destruir nuestro testimonio. Una vez que el testimonio nuestro ha sido destruido, ya pues el cristiano le queda poco para salvar. Una vez que nuestro testimonio ha sido rodado, entonces el enemigo para nosotros somos presa fácil, porque después entra en nosotros como un sentimiento de culpabilidad. Bueno, ya perdí todo, ya perdí hasta mi testimonio, ¿qué más me da? Él quiere destruir tu matrimonio, quiere destruir nuestra vida, quiere destruir nuestras finanzas y que así nosotros vivamos en miseria cada día. El enemigo siempre va a venir con una voz a nuestra vida. El enemigo siempre nos va a susurrar al oído y nos va a decir que no valemos nada. Y nos va a decir todo lo contrario a lo que Dios piensa de usted y yo. Pero Jesús vino para ayudarnos. Jesús vino para ayudarnos.
Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, nos dice que para esto fue que apareció el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del maligno. Cuando el enemigo abunde en obras malas para con su pueblo, para con los hijos de Dios, entonces más va a abundar el poder de Dios, porque Jesucristo va a deshacer las obras del diablo. Jesucristo es el que va a deshacer toda obra maligna de Satanás en contra de sus hijos, en contra de su pueblo. Dice la palabra en Primera de Juan, primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8. Dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del maligno. El que practica el pecado, oiga, esto es lo de afuera, le pertenecen al diablo. Todavía no se han convertido al Señor, y para que nosotros seamos del Señor tenemos que tener un corazón arrepentido, tenemos que venir delante de Dios, tenemos que estar bajo los rudimentos de la palabra, tenemos que estar en las manos del Todopoderoso, y entonces ahí le pertenecemos a Dios. De lo contrario, hermanos, si yo soy cristiano aquí en la iglesia, pero allá afuera me comporto como lo que dicen en lo primero, practicando lo que el Señor me dijo que no practicara, entonces ¿seré yo hijo de Dios? ¿Cómo me comporto? ¿Qué doy a decir? Y con esto no le estoy diciendo que no pequemos, porque somos pecadores, y la Biblia dice que el que no peca entonces es mentiroso, y le hace a él mentiroso, porque nosotros por naturaleza somos pecadores. Pero lo importante es llegar al Señor cada día y presentarnos a Él. Entonces ese pecado, la sangre de aquel justo lo limpia, porque la sangre de Cristo todavía tiene poder para limpiarnos. Oiga lo que dije, la sangre de Cristo todavía tiene poder para limpiarnos de toda maldad, para lavar nuestros pecados y así presentarnos limpios delante del Creador. Pero yo quiero decirle, hermano, que un cristiano sin luchas, un cristiano que no tiene luchas, es un cristiano que tampoco va a conocer las victorias. Cuando nosotros tenemos luchas, entre más luchas tenemos, más el poder de Dios está entrando en nosotros, porque vamos a tener victorias tras victorias, aunque suframos en el camino. El Señor, al darnos la victoria, al Señor ser victorioso, nosotros somos victoriosos juntamente con Él. La Biblia dice que somos más que victoriosos en el nombre de Jesús. Y entre más se levanta el enemigo, dice, más crecemos en poder si le creemos a Dios y permanecemos firmes en la fe. Cuando nosotros permanecemos firmes en la fe, es cuando le damos a entender al enemigo que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios, que no hay nada que nos pueda mover, que no hay nada que pueda separarnos y decirnos y que nos, como las olas del mar, movernos, sino que la palabra dice que nosotros, los hijos de Dios, somos como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Por lo cual, hermanos, ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir puede separarnos del amor de Dios. Hermanos, pero hay quienes la novia los separa de la iglesia. Hay quienes el novio los separó de la iglesia. Hay quienes el enemigo le ofreció para los domingos, y esos pesos más le costaron su salvación. Por lo menos diga, gloria a Dios, porque es verdad. Ha pasado que hay personas que se han ido del Señor, y en ese lapso, en ese camino, no han vuelto, no han regresado, y los alcanzó lo que se llama muerte, los alcanzó, y se fueron sin Cristo, se fueron sin esperanza, se fueron sin volver, conociendo la palabra, conociendo de que Cristo los había llamado
y que tuvieron una oportunidad para regresar y no quisieron, no pudieron. Pero hay una buena noticia, que este enemigo ya está vencido. Vuelvo a esto de la sabana africana, y a mí me gusta ver esto, es que cuando un león tiene un territorio, él defiende su territorio a toda costa. Y si le toca morir en una batalla, va a morir, pero el león está ahí defendiendo lo suyo, lo que es de él. Pero viene un león más joven y después de propinarle una gran paliza, lo manda a morir desterrado allá, a alimentarse de presas fáciles. Yo quiero decirle que un león más joven se levantó. Yo quiero decirle que aquel león se llama el león de la tribu de Judá, el cual venció a ese enemigo y lo desterró y le quitó toda autoridad y defendió su territorio. Y ahora nosotros somos propiedad de Dios, cuando antes éramos propiedad del maligno. Él nos sacó de la oscuridad, nos sacó de aquel pozo y nos trasladó del reino de las tinieblas hacia su reino, que es un reino de luz, que es un reino de paz y que es el reino de Cristo. Gloria a Dios y es su nombre. Aleluya. Y este guerrero venció. Y este león que se levantó, ya no va a haber más quien lo derrote, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y ante Él se doblará, dice, toda autoridad. Ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua tiene que confesar que Él es el Señor. Aleluya. Este enemigo ya está vencido. Efesios capítulo 1, 19 al 21, ¿qué nos dice? Efesios capítulo 1, 19 al 21 dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Cristo es Rey para siempre, por los siglos de los siglos. Y no hay nada ni nadie que pueda quitar la autoridad, porque toda autoridad y toda supremacía el Padre la entregó al Hijo. Pero si Cristo está sentado en lugares celestiales a la diestra del Padre, la Biblia también dice que nosotros también hemos sido sentados a la diestra de Jesús. Hemos sido sentados en lugares especiales y ahora, juntamente con Él, en el cuerpo de Jesús, nosotros somos victoriosos. Y el poder que habitaba en Cristo también habita en su pueblo, también habita en nosotros, porque dijo que cosas mayores haríamos en su nombre. Jesús, como el más valiente de los guerreros, venció a Satanás y todo principado y los exhibió en la cruz. Mire qué belleza, mire qué bonito esto. El enemigo dijo: ya me lo eché. Así decimos nosotros los hondureños, ya lo terminé. El enemigo dijo al clavarlo en la cruz, se acabó el problema. Pero yo quiero decirle que en el plan de Dios esto apenas comenzaba. Porque el enemigo puede ver lo que está ocurriendo ahora. El enemigo miró lo que pasó ayer, pero el enemigo no conoce los planes de Dios y lo que Dios tiene preparado para su pueblo en un futuro. Él no lo puede ver. Y dijo: este hombre ganó 12, los envió y estos 12 están ganando. Vamos a terminarlo. Y comenzó y empezó a hablar con los de su banda. Ustedes ya saben quiénes son los de su banda, porque el enemigo dice que se trajo la tercera parte de las estrellas, que también se rebelaron en contra del poder divino, y asimismo Dios dice los derribó. Cuando cayeron, entonces comenzaron a
a querer matar a Jesús, pero no se daban cuenta que aquel hombre que había sido clavado, nadie le puede quitar la vida. Aquel hombre que fue clavado antes de la fundación del mundo ya había sido clavado. El enemigo no conoce la mente de Dios, sino el Espíritu Santo que está en el Señor. Así que, hermano, yo le quiero decir, cuando el enemigo venga con esas palabras susurrantes ante usted diciéndole que no vale nada, o ante mí diciéndome que no valgo nada, acuérdese de estas palabras: él no conoce lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y lo clavó en la cruz y dijo: terminé con el problema. Lo sorprendente es cuando el hombre, aquel caballero, se presenta allá abajo a quitarle toda autoridad. Pero ¿y qué pasó? Se lo voy a hablar de esta manera. Se lo voy a hablar así. No es que sucedió así, pero a mí se me viene la imaginación así. Y como el imperio de la muerte le pertenecía al enemigo, porque la Biblia dice que por la misma muerte, dice, Jesucristo descendió a las partes más bajas del infierno, dice, a las partes más bajas de la tierra, perdón, y le quitó la autoridad, le quitó las llaves al enemigo. Y por la muerte, a través de la muerte, ese fue el vehículo para ir allá. Oiga, y que el diablo le haya dicho: muerte ante él. Y la muerte se abalanza en contra de Jesús para ver si lo podía vencer, pero en el instante la muerte cayó de rodillas ante aquel creador, el creador del cielo y de la tierra, aquel que vive para siempre, y que la muerte no pudo detenerlo, que la muerte no lo pudo retener, que el sepulcro no pudo en contra de él, porque aquel está vivo, porque aquel que había muerto lo hizo por amor, por usted y por mí, entregando su vida, derramándose en un madero para que usted y yo pudiéramos tener vida. Enseguida, al ver el enemigo, que es su principal aliado, estaba vencido, ya no había manera de poderlo contener. Ya no había manera de poderlo contener, porque el mismo Jesucristo al levantarse dijo: oh, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y aquel justo no tenía pecado, sino que se hizo pecado por usted, se hizo pecado por mí, y descendió allá abajo. ¿Sabe para qué? Para que nosotros pudiéramos subir y que pudiéramos perforar igual con él los cielos y sentarnos allá, para que vayamos también a la boda del Cordero. ¿Y quién fue aquel que descendió? Dice, sino el mismo que había ascendido. ¿Quién? Jesucristo. Jesucristo el justo. Jesús, como el más valiente de los guerreros, venció a Satanás y todo principado. Los exhibió en la cruz. Vamos a ver qué dice Colosenses capítulo 3, 13 al 15. Colosenses capítulo 3, versículo 13 al 15, la palabra de Dios dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja, dice, contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y vamos a leer qué dice el 2, capítulo 2 de Colosenses, versículo 13 al 15. Ese era, no era el 3, perdón, era el 2, 13 al 15. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En esa cruz, hermanos, se formó el puente que había sido quemado por el hombre, por el primer Adán. En esa cruz
entonces fue donde se formó la reconciliación entre el hombre y Dios. Y cuando Dios dio la vuelta, porque la multitud de los pecados nuestros era mucho, fue cuando Jesucristo dijo: Dios, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Pero era porque Dios estaba viendo el pecado de nosotros en Él. Después que volteó a ver para abajo, ya no miró a una Zulma pecadora, miró a una Zulma lavada con la sangre del Cordero. Ya no miró a un Julio pecador, miró a un Julio lavado por la sangre derramada en la cruz. Ya no miró a un Beto pecador, miró y dijo: miro sangre abajo y la sangre es pura, es la sangre de mi Hijo, la del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tenemos que aprender a usar las armas que se nos ha dado, porque Jesucristo también, cuando se levantó, nos dio armas para que nosotros peleáramos las batallas. Y una de las armas es la oración. La oración es el vehículo de nosotros para podernos comunicar con el Padre. A través de la oración, el Espíritu Santo lleva nuestras peticiones y las trae, y nosotros podemos hablar con Dios. Y una palabra de un cristiano dicha, de un cristiano verdadero, tiene poder, porque en sí lleva poder, el poder de Cristo en esa palabra. También nos ha dejado el ayuno. Oiga, hermano, pero muchas veces decimos nosotros: Señor, te voy a ayunar con líquido. No decimos ni con agua, sino con líquido. Y nos presentamos y diciéndole: hermano, mire que hoy ando ayunando y con café. Hermano, no andamos ayunando, andamos drogados, es que andamos, porque es con café y el café es droga. Tenemos que ayunar con un corazón puro, obediente al Señor. Y cuando se trata de líquido, diga: voy a ayunarle, Señor, si no podemos, con agua, pero sabiendo y teniendo fe de que Dios puede hacer y obrar algo ahí. También nos ha dado otra arma que nos ha dado en la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Si la sabemos usar, entonces Dios va a hacer grandes cosas. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5, ¿qué dice? Segunda de Corintios capítulo 10, 3 al 5 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Les voy a hablar de un joven. En 1997, alrededor de 1997, un joven ya estaba cruzando sus estudios secundarios en una escuela, eso en Honduras. Mientras este muchacho estudiaba, llevaba muy buenas notas en la escuela. Pasó un buen tiempo. Cuando está cruzando ya su tercer año de magisterio, comenzó a tener amistades peligrosas, que no, al igual que él, tampoco conocía al Señor, pero aquel era un muchacho sano, aquel era un muchacho que ni platicaba, él era un buen hijo, y era un hijo ejemplar para sus padres. Después de haberse juntado con estos muchachos, comenzó a ir tomando vicios de a poquito, y ahí comenzó a mentirle a sus propios padres y a decirle que en la escuela le pedían tanto dinero porque lo necesitaba para libros, o se inventaba cualquier cosa. Pero el dinero no lo necesitaba para eso, sino que lo necesitaba para jugar cartas, lo necesitaba para jugar dados, lo necesitaba para irse a rumbear con los amigos,
lo necesitaba para ya también comprar licor o algo así, porque ya estaba enviciándose y enviciándose y enviciándose. El enemigo así se va a presentar ante nosotros, hermanos, poquito a poco, a modo que no sintamos, pero cuando ya menos acordemos estamos en un hoyo profundo. Aquel muchacho tuvo un cambio repentino, un cambio que hasta los padres se admiraban de por qué había cambiado tanto este varón. Y el cambio que había tenido era un cambio negativo. Después de un tiempo, el muchacho tenía la abuela que lo había criado. Esta abuela era una mujer que amaba a Dios y que oraba todos los días, y ahí lo tenía siempre orando. Oraban, y ella, después este muchacho dice que se levantaba, porque después de que oraban el Padre Nuestro y los mandaba a dormir, de repente el muchacho se levantaba y empezaba a oír a la abuela diciéndole al Señor que protegiera a este muchacho, que lo protegiera, que lo guardara de todo mal, porque la abuela ya sabía que andaba en pasos malos, que andaba en pasos negativos. Cuando el padre se dio cuenta que aquel muchacho, faltando unos meses para graduarse, se había salido, se había ido, aquel padre entró un coraje en él y entró coraje de verdad que tenía razón. Después de tantas mentiras, después de haber sido un hijo tan ejemplar, venir a ser un hijo que es la oveja negra y despreciado después por su padre. Su madre seguía siendo igual con él. Su madre, hermanas, las que tienen hijos pueden saber esto, que aunque el hijo sea el peor hijo, aunque sea el hijo más malo del mundo, para una madre ese hijo es el mejor. Porque dice que hay un amor que se parece al de Dios, y es el amor de una madre. Mientras esto ocurría, el padre comenzó a cambiar con aquel muchacho, y comenzó a cambiar de tal manera que no le dirigía la palabra. Pero en aquel muchacho la conciencia lo carcomía, la conciencia lo estaba matando, ya no podía ni dormir, porque al ver a su papá más que todo, que cuando le pedía el dinero, ese padre tenía que trabajar fuerte, tenía que trabajar duro, y a veces hasta prestado sacaba el dinero para podérselo entregar para los vicios, sin que se diera cuenta. Después de eso, entró un sentimiento de culpabilidad en aquel muchacho. Y aquel muchacho, después de un tiempo, salía sin rumbo, no sabía para dónde ir. Se perdía semanas enteras sin que se diera cuenta ni la abuela, ni los padres, ni los hermanos, ni nadie. Como sin rumbo para donde él quería, agarraba. ¿Y cómo se mantenía? De cualquier cosa. En ese momento, el ser humano es capaz de hacer cualquier cosa. Lo que el enemigo le pone por enfrente, eso hace. Después de que había pasado ya alrededor de como 7, 8 meses, los amigos se desaparecieron. Los amigos se fueron, ya no había más amigos. En las circunstancias negativas, hermanos, los amigos te van a fallar. En circunstancias negativas los amigos van a desaparecer. El único que queda es un amigo fiel que se llama Jesús. En una de estas excursiones que hacía este muchacho, que las hacía bien seguido, y se iba y se perdía, porque había entrado un mensajero de Satanás en esta persona. Y ese mensajero se llama depresión. La depresión, hermanos, no es una enfermedad, no se equivoquen. La depresión es un demonio enviado por Satanás. ¿Para qué? Para empezar a perturbar la vida de aquella persona. Yo no era cristiano, pero yo sabía que eso pasaba. Ese muchacho era yo. En ese tiempo vino una voz a mi oído y me decía: tú no vales nada.
tú no vales nada, mejor quítate la vida. ¿Para qué naciste? Para hacer la vergüenza de tus padres. ¿A qué has venido a esta vida? A dar lástima de los demás. Y aquel sentimiento comenzó a arraigarse a mi corazón. Aquel sentimiento comenzó a irme sonando cada día más y cada día más. Y entre más eran los problemas, no salía de una para entrar en otra. En camino, una vez salí caminando y llegué a un lugar que le dicen Piedra Azul, que es donde los camioneros jalan cemento para diferentes lugares. Y sin yo pedir ray, sin yo pedir nada, un camionero se acercó y me dice: muchacho, ¿para dónde vas? Y yo le dije: voy para Comayagua. Comayagua es un lugar, es una ciudad en Honduras. La mayoría de hondureños la conocen, y los que no son hondureños también han oído de ella. Pero había pasado tantas cosas en mi vida que yo ya prácticamente había creído que no había ningún Dios, que no existía Dios, porque se había apoderado de mí ese sentimiento. Y tantas dicen: ¿cómo es posible que exista un Dios y que no pueda hacer nada por mí? Ese Dios del cual me habla mi abuela, ese Dios del cual me habla mi mamá, ese Dios del cual había un señor que se llamaba Alfredo, que me seguía por todos lados. Y yo me le escondía, yo me le escapaba por todos lugares para no encontrarme con él. Pero ese señor se encargó de sembrarme una semillita en el corazón. Y quiero que le diga una cosa, que aunque nosotros no queramos recibir la palabra lleva poder por sí misma. Y esa palabra, aunque yo quisiera que entrara por un oído y por el otro saliera, entraba, pero yo me quedaba con una parte. ¿Sabe por qué? Porque Dios conoce el corazón. Dios es el único que conoce los corazones de las personas. Cuando me subí a ese camión, yo iba meditando en todas estas cosas. Yo quiero decirle que yo ya tuviera alrededor de 15 años de estar muerto. 15 o 16 años, pero por la misericordia de Dios estoy aquí. Dios tuvo misericordia de mí. Me monté a aquel camión y comenzó aquel camión a caminar. Ahí hay unas vueltas, esas vueltas bien feas que le dicen la Cruz Grande, porque habían habido demasiados accidentes ahí. Pasó por mi mente: este es el día y este es el lugar. Me encontré entre dos caminos y una decisión. Dos caminos y una decisión. Y entonces, cuando yo me voy a tirar, la rastra que llevaba el cemento iba un poco despacio, y dije yo: aquí quizás voy a terminar arruinado, quebrado, y voy a quedar dando más lástima de la que estoy dando. Caminé por encima de la rastra, por encima del cemento, y dije yo: me voy a ir allá y me voy a tirar en medio, que si no me mata el cardán, una cosa que da vuelta así en las rastras, es grande. Si eso no me muele, me van a pasar las llantas y no voy a tener escapatoria, y así se va a terminar mi problema. Así se va a ir mi problema de mí. Cuando de repente, hermanos, yo me acuerdo que caminé. Y lo peor de esto es que yo no dudé. En mi corazón yo lo hice. Pero en ese momento hubo algo, hermanos, que aunque yo no conocía a Dios, pasó. Y es que un viento golpeó en el centro de mi pecho. Era un viento anormal, no era normal. Era un viento que yo no sabía de dónde procedía. Pero ese viento me tiró encima, me golpeó, y yo no sé a cuánto les ha pasado, pero cuando tienen ganas de llorar y lo contienen, se les hace un nudo en la garganta. Yo sentí un nudo en mi garganta, y las lágrimas que salían de mí eran como fuego que me quemaban. Cuando yo me quise levantar, estaba inmóvil, no me podía mover.
como paralítico, no podía mover pero ni los dedos, no podía mover nada, pero sí empezaron a bajar buenos recuerdos. Empecé a recordar a mi abuela, empecé a recordar a mi madre, empecé a recordar a mi padre, a mis hermanos y a personas que me querían. Aún el hermano Alfredo, del cual yo les digo que un día me dijo antes de venirme para acá: algún día, Nelson, yo te voy a ver en un lugar hablando del Señor. ¿Sabe cuándo me pude levantar? Hasta que la rastra llegó a una ferretería que se llama Femelca y se paró y se parqueó bien y se apagó el motor. Fue cuando yo me pude mover y yo me levanté como si nada. Dios no me podía oír a mí, hermanos. Jamás en la vida Dios me iba a poder oír a mí, porque lo que había en mí era pecado, y el pecado que yo cargaba no permitía de que Dios me mirara. Pero sí la oración de aquella anciana llegó al corazón de Dios y a los oídos de Dios. La oración de mi madre, que oraban por mí, esas oraciones llegaron y Dios me libró ese día. Gloria a Dios. Por eso, hermano, hermana, no se canse de orar por sus hijos, porque no sabemos lo que va a acontecer mañana. Sabemos lo que aconteció ayer, pero no sabemos lo que puede acontecer mañana. Mientras esto ocurría, cuando yo me bajé de aquel lugar, yo me bajé diferente. Ya me bajé creyendo en un Dios de poder, ya me bajé creyendo en que Dios existía, porque si Dios había hecho eso conmigo, una persona que no conocía a Dios, digo yo, ahora que entiendo, hermano, si Dios tiene un propósito contigo, si Dios, aunque estábamos en el mundo, Dios nos guardó de muchas cosas, porque Dios es el único que conoce el futuro. Así que yo le voy a pedir que se ponga sobre sus pies, hermanos. Este testimonio nunca lo había dicho. Algunas personas se las había contado, como el pastor, a mi esposa y a alguna gente, pero tenía que llegar el momento para poderlo decir. Y hoy que lo dije, me siento libre de haberlo dicho, porque quería contárselos, porque yo sé que Dios tiene poder. Yo sé que Dios es grande y que no hay más grande Dios que el nuestro. Yo sé que Dios es misericordioso y no hay otro como Él. Muchas veces son las que nosotros nos sentimos deprimidos y nos tiramos al abandono. Muchas veces son las que muchas veces estamos hasta a punto de entregarlo todo, sin entender que Dios tiene un propósito para nosotros, sin entender que Dios tiene algo conmigo, que Dios tiene algo con usted, y que Él nomás está esperando que nosotros rindamos la voluntad, nuestra voluntad a Él. Si nosotros rendimos nuestra voluntad a Él, Él tiene poder para hacer de cosas que no valen nada, hacer un tesoro. Para nosotros, hermanos, que estábamos perdidos, que estábamos sin fe, que estábamos sin esperanza, que estábamos ocupando un lugar en este espacio, inútiles, pero que ahora el Señor nos ha hecho útil y estamos en la obra de Él, y que usted ha sido traído y yo he sido traído a este lugar con un plan, y ese plan se llama el plan perfecto de Dios. Dios es grande, Dios es grande, Dios es grande, Dios es maravilloso. Yo no sé cuántos quieren levantar sus manos a Él ahora y decirle al Señor que Él es grande, que Él es grande, que Él es maravilloso. Yo no sé cuántos, así como estaba yo, no sé si habrá alguien en este lugar que necesite oración. No sé,
en este lugar que quizás está como yo andaba? Si usted quiere la oración, Dios está aquí. Dios está aquí. Dios está aquí, hermanos. Oh, gracias, Jesús. Oh, Dios, gracias. Oh, gracias, Jesús. Oh, sí, Señor. Que quiere entregar su vida al Señor en este momento. Habrá alguien en este lugar que quiera reconciliarse con Dios. Él está aquí y Él tiene los brazos extendidos porque su misericordia es nueva y Él está aquí para librarnos. Él está aquí para darnos su amor. Cántale, Juan Grande. Tu nombre, Espíritu Santo, invoco tu presencia para que toque las almas, oh Dios, para que toquen las vidas, oh Dios, para que transformes en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, te damos gracias. Yo no sé si alguien está enfermo en este lugar o tiene algún familiar enfermo. Si tiene fe que Dios lo puede hacer, Él tiene poder, porque para Él no hay fronteras. Y yo le pido que pase adelante aquel que necesite la oración en este momento. El Señor está aquí, el Señor está aquí, el Señor está aquí, el Señor está aquí. Todo aquel que se haya sentido abrumado, todo aquel que haya muchas veces a punto de dejar todo aquel que le haya dado lugar y que su matrimonio esté pasando por un estado difícil, yo le pido que pase enfrente. Él está aquí. Oh, Él está aquí. Cuán grande es
Gracias, Señor. Cuán grande es Dios. Gracias, Jesús. Todos lo verán. Gracias, Jesús. Cuán grande Gracias, Jesús. es Dios. Muchas son las veces, hermanos, en las que el enemigo está a punto de destruirnos. Pero el Señor muestra su poder y su misericordia con nosotros. Y nos hace sentir que Él es el ser más maravilloso y que Él es el ser más importante en nuestra vida. Yo no sé, pero si tú has tenido problemas en tu vida, yo voy a hablar de esta manera. Para una persona casada, has tenido problemas en tu matrimonio, el Señor está a punto de destruir tu enemigo. El Señor está a punto de destruir tu enemigo. Pero tienes que creer. Si tu esposo todavía no es convertido, el Señor está a punto de hacer una obra realidad. Si tienes fe y crees. Voy a dar un minuto más. Un minuto más. Yo no sé cuántos necesitan en este momento oración. Si alguien quiere entregar su vida al Señor, este es el mejor momento. Y de aquí se puede ir diferente, de aquí se puede ir diferente. Se puede ir con la salvación gratuita. Oh, te damos gloria. Te damos gloria. Te damos gloria. Espíritu Santo, obra de una manera especial. Espíritu Santo, le pedimos, Señor, en este momento tome posesión. Espíritu Santo, le pedimos que en este momento sea usted glorificándose, 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 oh Dios. Recibe toda gloria, recibe toda alabanza, recibe toda adoración, oh Dios. Oh, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te adoramos.
la Trinidad de Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Vamos iglesia, dígaselo, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande es Dios. Aleluya. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Aleluya. Tú eres grande, tú eres grande. Te adoramos, Jesús. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Cántele, hermano, al Señor. Cuán grande Es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande es Dios, cuán grande
Eres digno de